Universidad de Santo Tomás, Manila, 14 de enero de 1997. Entrega del doctorado honoris causa en teología a Chiara Lubich. Reverendo Padre Rolando de la Rosa, rector de la Universidad de Santo Tomás. Señora Chiara Lubich, fundadora y presidente del Movimiento de los Focolares. Su Eminencia el Cardinal Sin, arzobispo de Manila. Su Excelencia Vincenzo Moreni, nuncio apostólico en Filipinas. Reverendo Padre Braulio Peña, decano de la Facultad de Sagrada Teología. Señor Enzo María Fondi, responsable del diálogo interreligioso del Movimiento de los Focolares. Señora Giulia Folonari, señora Giovanna Vernuccio, señor Giacomo Pellizzari, responsables nacionales del Movimiento de los Focolares en Filipinas. Miembros del cuerpo diplomático, excelencias, autoridades eclesiásticas, miembros del cuerpo académico, miembros de la facultad, estudiantes, señoras y señores. Buenas tardes y bienvenidos a esta solemne entrega del doctorado honoris causa en Sagrada Teología a la señora Chiara Lubich, fundadora y presidente del Movimiento de los Focolares. Abrimos nuestro programa con la petición del Reverendo Padre Braulio Peña, decano de la Facultad de Sagrada Teología. Padre Peña. Señorita Chiara Lubich, buenas tardes y bienvenida a la Universidad de Santo Tomás. First, a confession. When I was first informed that there was a Antes que nada, una confesión. Cuando me informaron sobre la propuesta de conceder a la señorita Chiara Lubich el doctorado honoris causa en Sagrada Teología, me pregunté quién podía ser Chiara Lubich y quiénes podían ser los focolarinos.
well, one hears about them for sure. Había alguno que había oído hablar de ellos antes, pero otros difícilmente me sabían decir qué lugar importante ocupaban en los acontecimientos de la Iglesia y de la sociedad. The most difficult part was to find about her followers. Pero la dificultad mayor fue conocer algo de sus discípulos. No porque sean personas secretas, pero tampoco van por allí proclamando quiénes son y qué hacen. Sin embargo, si uno es atento observador, llega a descubrirlos porque están en todas partes. ¿Cuál es el secreto que los distingue? Muy simple. Cuando en la universidad te encuentras con alguien que te saluda con una sonrisa, que te ayuda sonriendo y se despide con una sonrisa que no sirve para mostrar los dientes, sino que desborda de la mirada, entonces puedes estar seguro de que es un discípulo de Chiara. Then, my friends, you had there a follower of Chiara. That is, my friends, Amigos the míos, secret of the este Focolarinos. es el secreto de los focolarinos. Her work, ¿Cuál es su trabajo? somebody much more Por los famous frutos than se me reconoce el árbol, said, by así the dice fruits Jesús. you will recognize the tree. You agree with that, right? Pues bien, amigos, los frutos del trabajo de Chiara son bien visibles y considerables. Are there for all of us to see and appreciate. The Focolari El movimiento de los movement focolares spread in over está 20 presente en nations 200 throughout naciones the de los 5 continents of continentes. the earth. Dentro de poco es posible que encontremos focolarinos en la Luna y en Marte. Over 100,000 Comprende más de members 100.000 miembros y más de 2 millones de colaboradores y simpatizantes presentes en todos los sectores, que trabajan sobre todo en los medios de comunicación, en los centros de formación y en 18 ciudadelas internacionales marianas. and 18 international cittadelle mariane. Her person Su persona, toda la historia de Chiara, es motivo de admiración y de alegría. is a source of admiration and joy. Chiara Lubich was born in Trento, Chiara Lubich nace en Trento, en Italia, el 22 de enero de 1920. 1920. Since single women never age beyond 20, Si tomamos en consideración la edad de las mujeres según periodos de 20 años, podemos decir que Chiara está casi por cumplir 20 años por cuarta vez. her name, like biblical Su nombre, names, como muchos nombres bíblicos, muestra el tipo de persona: Chiara, clara, transparente. transparent. And Lubich, from Y my Lubich, very limited según mis knowledge, pocos conocimientos de términos etimológicos, es una palabra eslava que significa amor. Chiara Lubich, Chiara Lubich, transparent amor love. transparente. As a woman in an age of very outspoken feminism, I will dare Como to mujer, compare en un her periodo de with feminismo, three of very la compararía a tres outspoken mujeres importantes en la Iglesia. Una de ellas, Madre Teresa, todavía vive. still alive, and two of them, Y las otras dos, Teresa de Ávila y Catalina de Siena, ya resplandecen como teólogos en la already Iglesia. shining as theologians of the church. As theologian, well, Como we have teóloga, doctors in the church en la Iglesia existen specialized doctores especializados en los distintos campos de la teología. Doctores en Sagrada Escritura, doctores en teología dogmática, theology, doctores en moral, doctors of doctores en teología pastoral, moral, pastoral hasta theology, doctores en historia de la Iglesia. doctors in history of the church. What is the ¿Cuál es specialty la of especialidad Chiara que that la hace make her merecedora deserve del the título title de of doctor en doctor Sagrada in sacred Teología? theology? She has authored more than 30
Sabemos que es autora de más de 34 libros sobre doctrina y vida espiritual, traducidos en 21 idiomas con unos 3 millones de ejemplares. Pero lo que da importancia a un autor en el campo teológico no es la cantidad de ejemplares vendidos, sino la calidad de su teología, el mensaje allí encerrado. De la lectura de los libros de Chiara se ponen de relieve 3 temas: el amor, la unidad y María. 3 temas privilegiados por todo teólogo: el amor, que es el centro de nuestra religión; la unidad, el último deseo, muchas veces olvidado, de nuestro Salvador; y María, que está en el corazón de cada cristiano. La calidad del mensaje de Chiara se puede encontrar en cada página de sus obras. Los libros que prefiero son Escritos Espirituales, La Unidad y Jesús Abandonado, María, Corazón de la Humanidad. Queridos amigos, el nombre y la teología de Chiara son el amor. La unidad es el objetivo de su apostolado y María es la inspiradora de su trabajo. Señoras y señores, es suficiente decir que una mujer de Dios tan calificada y tan ardientemente dedicada al espíritu del Evangelio y al ministerio de la Iglesia es para todos nosotros un modelo para imitar y una persona muy querida. Chiara Lubich, por el movimiento profético que fundó, por la teología que impregna su movimiento de vida cristiana, por la espiritualidad traducida en vida por los miembros del movimiento de los focolares en el mundo entero, por sus escritos que aportaron una novedad a la vida de la Iglesia en el mundo contemporáneo y que impulsó a miles de cristianos en todo el mundo a dedicar la vida a la misión cristiana. Por todo eso, Chiara Lubich es digna de nuestro reconocimiento. Personalmente, pedir el título de doctor honoris causa a la Universidad de Santo Tomás es un gran honor y un motivo de orgullo para la Iglesia. En calidad de decano de la Facultad de Sagrada Teología de esta Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás, tengo el privilegio de pedir, Reverendo Padre de la Rosa, rector de la citada universidad, que, vistos los numerosos méritos de Chiara Lubich, se le confiera el doctorado honoris causa en Sagrada Teología. Thank you. A continuación, el reverendo padre Rolando de la Rosa, rector de la Universidad de Santo Tomás, pronunciará el discurso de aceptación. Le damos la palabra al padre rector. Sin duda, habrán notado las palabras escritas en el escenario. La unidad viene del focolar. Espero que la última palabra del título haya llamado vuestra atención. No es un error de ortografía. No se trata de la palabra corazón, en inglés heart, sino de la palabra focolar, en inglés heart, con la H final,
porque Chiara es la fundadora de un movimiento llamado Focolar, una palabra italiana que significa fogón, hogar. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las familias italianas sin techo eran conducidas a los refugios repletos y fríos, Chiara vio la utilidad del focolar. El acontecimiento de hoy marca un jalón importante en la historia de la Universidad de Santo Tomás. Por primera vez en sus 386 años, conferirá el grado de doctor honoris causa en teología a una laica. Por primera vez en sus 386 años, concederá ese honor a una mujer. Y por primera vez en la historia de entrega de los doctorados honoríficos por parte de esta universidad, la propuesta de esa asignación fue hecha por todos los obispos de Filipinas. Esto representa un claro reconocimiento no solo del papel único de los laicos y de la mujer en la Iglesia, sino también de la extraordinaria personalidad de Chiara Lubich. En los últimos 386 años, el doctorado honoris causa en Sagrada Teología fue conferido por la universidad a 8 personas solamente. Esas eminentes personalidades son 6 cardenales, un obispo y un sacerdote. Todos ellos son conocidos no solo por su erudición teológica, sino también por su santidad. De hecho, la teología debería no solo hacernos conocer a Dios, sino también amarlo. Si, como dice Santo Tomás, nos transformamos en aquello que amamos, entonces la teología debería transformarnos en Dios, o sea, hacernos santos. Veo que algunos de ustedes sonríen y es comprensible, porque hoy pocos de nosotros toman en serio la santidad. La santidad se presenta como algo que no es de este mundo o como una cosa que pertenece a nuestros queridos difuntos. En nuestro mundo, en el cual el santo es puesto en los altares y objeto de oraciones y veneración, pero raramente amado, Chiara Lubich nos ofrece una versión concreta de la santidad. Si leemos la biografía de Chiara, entramos en un mundo nuevo, donde nuestra humanidad frágil se convierte en instrumento de gracia, donde lo ordinario se funde con lo extraordinario, lo visible se mezcla estrechamente con lo invisible, y brota tanto amor y paz de aquellas páginas que disminuye nuestro miedo a la santidad, y sentimos nacer un desafío persistente. ¿Por qué no yo? De hecho, la presencia de una persona íntegra, de una persona santa, nos pone ante la pregunta que fue enterrada bajo toneladas de miedo, indiferencia y ansias. ¿Por qué no yo? O mejor dicho, ¿por qué no puedo yo? ¿Por qué no puedo ser como Chiara Lubich? ¿Por qué no puedo tomar en serio lo que mi fe exige? No creo que sea porque no conocemos a Dios lo suficiente. La respuesta honesta es porque no lo amamos lo suficiente. Si solo pocos de nosotros se han hecho santos, a pesar de la teología que hemos aprendido, de los sacramentos que hemos recibido, de las misas en las cuales hemos participado, es porque probablemente, no obstante nuestras afirmaciones, en el fondo no hemos amado lo suficiente a Dios y a nuestro prójimo. Espero que la presencia de Chiara Lubich entre nosotros nos impulse a la aventura hacia la santidad, a ser nuevos y a ser el focolar vivo de Dios en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras oficinas, allí donde estamos. Y ahora, con la autoridad que me fue conferida por los estatutos de la Universidad de Santo Tomás, acepto la petición de asignar a la señora Chiara Lubich el doctorado honorífico en Sagrada Teología, la primera mujer y laica a quien esta universidad otorga este título. Muchas gracias.
Gracias, Padre Rector. En el diploma de doctor honoris causa en Sagrada Teología, leemos lo siguiente. Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás, Universidad Católica de Filipinas, en el nombre de Dios, amén. Nosotros, los que suscriben, el vicegran canciller y el rector de la Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás, con el presente diploma declaramos que, siendo la fundadora del movimiento de los focolares u Obra de María, cuyos miembros están presentes en 200 naciones, habiendo difundido una espiritualidad específicamente comunitaria, con profundas raíces en la tradición cristiana, habiendo creado escuelas ecuménicas, escuelas para el diálogo con la cultura contemporánea, escuelas sobre las otras religiones, escuelas para el ecumenismo, escuelas para la inculturación y escuelas sociales basadas en el amor recíproco y en la comprensión, contribuyendo enormemente a la realización del testamento de Jesús, que todos sean uno. Habiendo publicado muchos libros traducidos en 20 idiomas, con una impresión de muchos millones de ejemplares, y habiendo escrito numerosos artículos para publicaciones culturales y populares, habiendo recibido muchos premios importantes y distinciones notables, entre los cuales el Premio Templeton para el progreso de la religión, la Cruz de la Orden de San Agustín de Canterbury, la Cruz Bizantina, la Tercera Cruz de Santa Catalina de Siena, el Águila Ardente de San Venceslao, el título italiano de Autor del año 1995, el Premio Ecuménico de la Fiesta de la Paz de Augsburgo. Por estas realizaciones extraordinarias y por los muchos otros méritos de su persona, y en virtud de la autoridad que nos es dada por los estatutos de la Universidad de Santo Tomás, consideramos un deber conferir a la doctora Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, el título de Doctora en Teología honoris causa. Con el presente diploma declaramos que fue elegida por unanimidad por el claustro académico de la universidad. Como testimonio de ello, hemos firmado, y nuestro secretario general firmó y puso el sello de la universidad que acredita la autenticidad. Dado en Manila, Filipinas, en la Universidad de Santo Tomás, en el 14º día de enero, en el año de nuestro Señor 1997, y en el año 386 de la fundación de la universidad. Firmado por el padre Quirico T. Pedregosa, vicegran canciller, padre Rolando V. de la Rosa, rector, certifica el padre Rodel Halligan, secretario general. Ahora vamos a presenciar el momento más importante de esta ceremonia de entrega del doctorado honoris causa en Sagrada Teología, que se desarrollará con el siguiente orden. Primero, la entrega de la capa. Segundo, lectura en latín de la fórmula de concesión del doctorado. Tercero, la entrega del sombrero. Cuarto, presentación del anillo con la lectura de la fórmula en latín. Quinto, entrega de la medalla académica de la universidad. Y por último, la entrega del diploma. La ceremonia acabará con el discurso de la doctora Chiara Lubich en calidad de docente de la Universidad de Santo Tomás. Señoras y señores, la ceremonia de entrega. Yo, Fray Rolando de la Rosa, en virtud de la autoridad pontificia de gobierno
que desempeño en este lugar, te constituyo, creo y hago doctor en Sagrada Teología, y te doy la potestad y la facultad de subir a la cátedra de doctor. Te concedo el poder de llevar las insignias y de proclamar, enseñar, interpretar, exponer y anunciar públicamente la Sagrada Teología, para que puedas usufructuar de todos los privilegios, indultos, honores y gracias que acostumbran disponer en otras universidades semejantes doctores, plena y merecidamente, aquí y en todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta el anillo de oro como signo nupcial y de unión entre ti y la sabiduría, como clarísima esposa. Recibe el certificado de la sabiduría para que puedas enseñar libre y públicamente a los demás. Sube a la cátedra y ocúpala, para que, como doctor, puedas ponderar, discernir e interpretar la Sagrada Teología. Reverendo Padre Rolando de la Rosa, rector magnífico. Su Eminencia el Cardenal Sin, Su Excelencia Moreni, Nuncio Apostólico. Reverendo Padre Rodel Aligan, Secretario General. Reverendo Padre Máximo Marina, Vicesecretario General. Señor Rodolfo Clavio, Escribano. Eminencias, señoras y señores. Hemos llegado, pues, al momento en el cual su benevolencia ha querido conferirme el doctorado en Sagrada Teología. Aunque asombrada y todavía incrédula, expreso mi más sentido y profundo agradecimiento. Pero, ¿tiene alguna relación la teología con mi persona, con la función que desempeño al servicio de la Iglesia? Lo podrán deducir ustedes mismos, señores, si tienen la amabilidad de escuchar algunos episodios de mi pequeña historia. Iniciaré con sencillez a narrar algo de mi juventud, cuando mi ideal era el estudio, en especial el estudio de la filosofía. Indagar con filósofos antiguos y modernos en busca de la verdad era lo que satisfacía plenamente mi mente y mi corazón. Pero, educada cristianamente e impulsada tal vez por el espíritu, me di cuenta enseguida que estaba cautivada sobre todo por un interés profundo, conocer a Dios. Por eso estaba convencida de que estudiar en una universidad católica respondería a mis aspiraciones más profundas. Pero, ante la imposibilidad de cursar esos estudios por la precaria situación económica de mi familia, me inscribí en un concurso que ofrecía a un cierto número de estudiantes de Italia una beca de estudio. Mi desilusión fue enorme cuando supe que no estaba incluida en aquel número y lloré desconsoladamente. Mientras mi madre trataba de consolarme, sucedió algo insólito. Me pareció advertir en lo más profundo del alma, casi como una voz sutil que me decía: «Yo seré tu maestro», y de inmediato me tranquilicé. Era una chica católica y todos los días recibía la Eucaristía. Pero un día se encendió una luz. «¿Cómo?», me dije a mí misma, «¿tú buscas la verdad? ¿No existe acaso alguien que ha dicho que Él es la verdad en persona? Jesús no dijo de sí: yo soy la verdad». Y fue este uno de los primeros motivos que me empujaron a buscar la verdad no tanto en los libros, sino más bien en Jesús. Y me propuse seguirlo. Mientras tanto, estábamos en 1943. La Providencia había dado vida a lo que sería después el movimiento de los focolares. Yo seguía estudiando en la Universidad Estatal,
Y 14 veces, debido al trabajo cada vez mayor que me exigía el recién nacido movimiento, tuve que dejarlos y reanudarlos hasta que un día puse decididamente mis queridos libros en el altillo. Pero me había quedado un libro, el Evangelio. Bajo el furor de la guerra lo llevaba con mis amigas a los refugios y lo leíamos. ¡Qué asombroso! Aquellas palabras oídas tantas veces adquirían un sentido profundo, un esplendor insólito, como si una luz por debajo las iluminara todas. Eran palabras diferentes a las otras, incluso a las que se pueden encontrar en los mejores libros espirituales. Universales, por tanto adecuadas para todos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, italianos, coreanos, ecuatorianos, nigerianos. Eran eternas, para cada época, por lo tanto también para la nuestra. Y se podían poner en práctica. Es más, escritas con divina perfección escultórica, impulsaban a las personas a traducirlas en vida. Si bien es verdad que todo el Evangelio nos atrajo hasta llegar a considerarlo la regla del nuevo movimiento, aquella luz, hoy tal vez podríamos decir aquel carisma, nos llevó a subrayar y nos empujó a hacer nuestras, de una manera especial, las palabras que constituirían las ideas fuerza de una nueva espiritualidad de la Iglesia, la espiritualidad de la unidad. Pero antes de señalarlas, quisiera indicar 2 episodios singulares de aquellos primeros días. El primero, reunidas nosotras, primeras focolarinas, un día en un sótano, para repararnos de los peligros de la guerra, abrimos el Evangelio al azar y nos encontramos frente a la solemne oración de Jesús al Padre. Padre Santo, empezamos a leer. Y tuvimos la impresión de penetrar al menos un poco en ese fragmento difícil para nuestra preparación. Pero sobre todo advertimos con certeza de que habíamos nacido para realizar esa página del Evangelio. Esa sería la magna carta del nuevo movimiento. El segundo episodio. Por una circunstancia especial, Dios había concentrado nuestra atención en un aspecto del misterio de la cruz, en el abandono de Jesús. Como afirman místicos y teólogos, esa había sido su pasión interior, el punto culminante de sus dolores, el drama de un Dios que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con la generosidad de la juventud, decidimos que en nuestra existencia lo seguiríamos a Él. Volviendo ahora a las ideas fuerza que tomamos del Evangelio, eran Dios, nuevo ideal de nuestra nueva vida, que se manifestó en medio de los horrores de la guerra, fruto del odio, por lo que realmente era amor. Hacer la voluntad de Dios y vivir su palabra como nuestra posibilidad de responder a su amor con el nuestro. Amar al hermano, sobre todo si padece necesidades, como mandamiento en el cual se resume toda la ley. Realizar radicalmente el mandamiento nuevo típico de Jesús. Asumir la cruz, cada una de las cruces personales del prójimo y presentes en la Iglesia y en la humanidad. Realizar la unidad con Jesús y con los hermanos, como se desprende de su oración por la unidad. Vivir con la presencia de Jesús entre nosotros que fue prometida a los que se unen en su nombre, o sea, en su amor. Todo ello alimentándonos cada día de la Eucaristía, vínculo de la unidad, viviendo la Iglesia sobre todo como comunión, imitando a María, Madre de la Unidad en su desolación, dejándonos guiar cada una y juntas por el Espíritu Santo, amor persona en la Trinidad y vínculo de unidad también entre los miembros del cuerpo de Cristo. Había nacido así en la Iglesia y, tal vez por primera vez, una espiritualidad más comunitaria que individual, que permitía no solo a los individuos el acceso a la perfección, sino a muchos, es más, al pueblo. Y era una forma de santidad, como vamos descubriendo, de una actualidad sorprendente. La figura del santo seguirá teniendo un grandísimo prestigio, había dicho Pablo VI cuando era cardenal, pero la Iglesia hoy tiende a una santidad de pueblo. Y Juan Pablo II afirmó recientemente, hablando a los obispos amigos del movimiento, que una espiritualidad personal y comunitaria juntas es constitutiva para los cristianos y por consiguiente también para los obispos.
El arzobispo de Trento, ciudad natal del movimiento en el norte de Italia, lo bendijo, descubriendo en el nuevo fenómeno nacido en su diócesis la mano de Dios. No todo, naturalmente, fue fácil. El Evangelio suscita amor y también odio, y ante sus obras tampoco el enemigo de Dios se queda inactivo. Pero con la bendición de la iglesia local y luego de la universal, todo siguió adelante, se ha desarrollado y nació con los años un vasto movimiento que se difundió en todo el mundo con millones de adherentes. El conjunto, bien organizado por el Espíritu, forma una obra que, junto a otras de nuestro tiempo, demuestra que la llegada a la Iglesia y al mundo de una nueva primavera prevista por los papas no es una utopía. Conscientes y convencidos de que todo lo nuevo que nace en la Iglesia debe estar en comunión plena con el magisterio y la tradición, algunas décadas después del nacimiento del movimiento hacia los años 70, se quiso comparar los puntos fundamentales de nuestra espiritualidad, así como se comprendían y vivían, con lo que habían dicho sobre ellos los padres de la Iglesia, los concilios, los santos, los papas, los grandes teólogos. Tuvimos la alegría de descubrir una maravillosa sintonía y se nos confirmó que éramos, aunque con un modo de pensar y de actuar particular, una sola cosa con la Madre, la Iglesia. De consecuencia, comprendimos de una manera más profunda e iluminada toda su doctrina. Ha sido una inmersión que ayudó a cada uno de nosotros a ser cada vez más, lo esperamos, almas Iglesia. En estos últimos años nos hemos dado cuenta de que están haciendo de esta vida, de esta experiencia personal y comunitaria, de la ascética y mística relativa, una doctrina enraizada siempre en la eterna verdad de la revelación, pero que desarrolla y hace nueva la tradición teológica. La presencia en el movimiento de un obispo, Monseñor Klaus Emmerle, famoso, profundo y moderno teólogo de Alemania, muerto hace poco, y de profesores y expertos, focolarinas y focolarinos laicos, sacerdotes y religiosos, que han vivido su vida en el movimiento, no apartándose jamás del estudio, sino enriqueciéndose año tras año con una verdadera y profunda cultura, iluminada ya con el carisma de la unidad, fue la ocasión de abrir una escuela que estudiase esta doctrina, la así llamada Escuela Abba. Por otra parte, no era la primera vez que esto sucedía en la Iglesia. ¿Acaso el Espíritu no ha dado vida a una nueva doctrina de la experiencia de San Francisco, encomendando esta tarea más precisamente a San Buenaventura, al Beato Dunscoto? ¿No es Santo Tomás de Aquino el teólogo de la orden fundada por Santo Domingo, además que el Doctor Communis? Del mismo modo, si se nos permite compararnos con realidades tan grandes, también en nuestro caso, ya que no se trata tanto de nosotros, sino de Dios que actúa, después de casi 50 años de vida, se nos ha abierto una posibilidad análoga. Y se ha estudiado, y se estudia la experiencia hecha por nosotros en todo este tiempo, se la confronta con la Sagrada Escritura y con la gran tradición de la Iglesia. Se profundiza también en las muchas intuiciones o iluminaciones que, especialmente pocos años después del inicio del movimiento, en el 49, parece ser el Espíritu nos ha sugerido sobre el vasto campo de la fe. Pero, ¿cuáles son los puntos fundamentales de la teología que derivan del carisma de la unidad? Ahora quisiera recordar algunos, aunque no agotan, por cierto, las pistas de profundización y de investigación que se están emprendiendo. Se trata de Dios amor, de la unidad, de Jesús crucificado y abandonado, y de María. Dios amor antes que nada. También para nuestra teología es válido lo que Juan Pablo II dijo de la espiritualidad que Dios nos donó, que su chispa inspiradora fue el amor. No, como es obvio, un amor cualquiera, sino el ágape, el amor de Dios, el amor que es Dios. El punto de partida de nuestra experiencia y de la teología que se desprende, por consiguiente, es el mismo de la fe cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. La originalidad de la revelación cristiana, que da a conocer en su inaudita profundidad la autorrevelación de Dios en el Antiguo Testamento, yo soy aquel que soy, llevando a cumplimiento al mismo tiempo las semillas del verbo presentes en las distintas religiones, está encerrada en la confesión de fe del Nuevo Testamento. Dios es amor. El amor, que no es solamente un atributo de Dios, sino su ser.
Y porque es amor, Dios es uno y es trino al mismo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, sobre todo en su evento pascual de pasión, llevada hasta la anulación del abandono y la muerte, que da como fruto la resurrección y la efusión del Espíritu, nos revela el ser de la Trinidad como amor. El Padre genera por amor al Hijo, se pierde en Él, vive en Él, se hace en cierta forma no ser por amor, y precisamente así es Padre. El Hijo, como eco del Padre, vuelve por amor al Padre, se pierde en Él, vive en Él, se hace no ser por amor, y precisamente así es Hijo. El Espíritu Santo, que es el recíproco amor entre el Padre e Hijo, su relación de unidad, se hace también Él, en cierta forma, no ser por amor, y precisamente así es el Espíritu Santo. Vinculado estrechamente al primer punto está el segundo, la unidad. Como ya he dicho desde el inicio del movimiento, quedamos fulguradas por las palabras de Jesús en la oración de la unidad. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has mandado. De estas palabras, tratando de ponerlas en práctica, hemos descubierto que partía una luz que iluminaba el proyecto de amor de Dios sobre la humanidad. De hecho, Jesús, hemos comprendido, es el Verbo de Dios hecho hombre, para enseñar a los seres humanos a vivir según el modelo de la vida trinitaria, la vida que Él vive en el seno del Padre. Él no se contentó con poner en evidencia y unir estrechamente los dos mandamientos centrales del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sino que nos enseña el mandamiento que Él no duda en definir suyo y nuevo, con el cual poder vivir la vida trinitaria en la tierra. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento del amor recíproco, vivido con la medida del amor de Jesús por nosotros, hasta el abandono que nos consuma en uno en Él, define, como ha subrayado el Concilio Vaticano II, la visión del hombre que nos reveló Jesús, el corazón de la antropología cristiana. Así pues, cuando se vio el mandamiento nuevo en la atención de acoger el don de la unidad en Jesús que procede del Padre, la vida de la Trinidad no vive solamente en lo íntimo de cada persona, sino que fluye libremente entre los miembros del místico cuerpo de Cristo. Este puede llegar a ser plenamente lo que es por la gracia de la fe y de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, presencia de Cristo resucitado en la historia, que revive en cada uno de sus discípulos y en medio de ellos. Y ahora el tercer punto fundamental, Jesús crucificado y abandonado. El Espíritu Santo mismo, creemos, antes de hacernos penetrar en el misterio de la unidad, concentró nuestra fe y nuestro amor exclusivo en Jesús, que, como ya dije antes, en un vértice insuperable de amor y de dolor, grita desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento en el cual Él experimenta la separación más abismal que se pueda pensar. Experimenta en cierta forma la separación de su Padre con el cual es y sigue siendo una sola cosa. De esta manera da a todos los hombres una unidad nueva y más plena de la que perdieron con el pecado. Da la unidad con Dios y entre ellos como participación en su unidad con el Padre y con nosotros. Él es, por lo tanto, la clave de comprensión y de realización de la unidad. Para realizar la unidad es necesario, de hecho, tener presente y amar a Jesús crucificado y abandonado. Hay que amarlo con la manera radical de San Pablo, quien afirmó, no quise saber nada fuera de Jesucristo y este crucificado. Jesús en su abandono se volvió, como dice la Escritura, pecado, maldición, para hacerse uno con los alejados de Dios. Por eso, Jesús crucificado y abandonado parece realmente el Dios de nuestro tiempo. Es la divina respuesta a los abismos de sufrimiento y de prueba abiertos en el corazón de la humanidad por el ateísmo, que impregna una gran porción de la cultura moderna, de la miseria de millones de desheredados, de la búsqueda de sentido y de ideales de las nuevas generaciones, desilusionadas y desorientadas. Jesús abandonado es el Dios de hoy también porque es la
la imagen de la división que existe entre las iglesias, divisiones de las que en este momento somos más que nunca conscientes. Pero es precisamente descubriendo en estas divisiones su rostro que nace la esperanza de poder cooperar vitalmente en la reunificación. En especial intuimos que en Él, que era Dios y se anuló, como escribe Pablo en la carta a los Filipenses, se abre una vía providencial para entablar un diálogo con las tradiciones religiosas de Oriente, que representa uno de los desafíos más arduos y urgentes en el alba del tercer milenio. Por último, María. Ella, pensamos, no puede ser solo un tema como los demás, aunque importante de nuestra teología. Tal vez porque la nuestra es obra suya, obra de María. Tal vez porque hoy muchos signos de los tiempos y autorizados estudios del magisterio nos dicen que está emergiendo un perfil mariano de la Iglesia. Tal vez porque asistimos al fenómeno singular de un reconocimiento de la figura de María por parte de personas de otras creencias religiosas. Por todo ello advertimos que se preanuncia una nueva y singular estación de reflexión mariológica. En esa, pensamos, la realidad de María es considerada en el contexto del designio global de salvación de Dios sobre la humanidad entera y el cosmos. De hecho, María, como ha dicho recientemente Juan Pablo II, es parte integrante en la economía de la comunicación de la Trinidad al género humano. Ella es la madre del Verbo de Dios hecho hombre. Esto la coloca en una relación extraordinaria y única con toda la Santísima Trinidad. Esta es sobre todo la real grandeza de María, que magnifica la grandeza de Dios y de sus obras. Pero María es también madre de la Iglesia. Así como ha generado el Hijo de Dios en la carne por obra del Espíritu Santo, del mismo modo, participando de una forma especial de la redención y la desolación vivida a los pies de la cruz, ella participa eficazmente, dando vida nuevamente a los hijos de Dios realizada en el seno de la Iglesia por el Espíritu Santo. María, ahora en el cielo, en el proyecto que Dios tenía para ella realizado completamente, es la flor y la primicia de la Iglesia y de la creación, que en ella ya ha sido cristificada y divinizada. Se la puede considerar de alguna manera enclavada por gracia en la Trinidad, como ícono y expresión de toda la creación. De hecho, dado que subsiste en Dios una perfecta pericóresis entre las tres divinas personas y que mediante Cristo en el Espíritu se realiza también una pericóresis entre la Trinidad y la humanidad, vértice y síntesis de la creación, los amaste como me amaste a mí, también toda la creación recapitulada en Cristo está destinada a ser, como María y en ella, eternamente incluida en la Trinidad. O sea, destinada a vivir y a gozar infinitamente de la vida íntima de Dios en el dinamismo siempre nuevo e inagotable de las relaciones trinitarias. Espero que se haya podido intuir con la doctrina que nace de este carisma de la unidad que se tiene la impresión de poseer una visión nueva del centro de la revelación. Nuestros teólogos, de hecho, citando a von Balthasar, recuerdan que carismas como el de Agustín, Francisco, Ignacio, pueden recibir del Espíritu una percepción sobre el centro de la revelación, percepciones que enriquecen a la Iglesia de un modo inesperado y sin embargo perenne. Se trata, sigue el gran teólogo, todas las veces de carismas en donde la inteligencia, el amor y la secuela son inseparables. Se reconoce que el Espíritu es al mismo tiempo divina sabiduría y divino amor, y en ningún caso pura teoría, sino siempre praxis viva. Esos profesores dicen que antes que nada quienes ahondan en esta doctrina, tal vez porque esforzándose constantemente en vivir según este carisma de la unidad, se mantienen unidos entre profesores en el nombre de Jesús. Por eso Él está presente entre ellos y porque son nutridos cotidianamente por la Eucaristía, pueden de un modo particular participar de Él o, como dice Agustín, sentirse identificados con Él. Por tanto, una novedad que al parecer emerge de este carisma vivido así es que la teología que se desprende no es solo una teología sobre Jesús, sino una teología de Jesús presente en y entre los teólogos. De hecho, observan que el camino recorrido en la reflexión cristiana ha sido sobre todo mirar a Jesús como objeto de la teología. Es obvio que siempre se fue conscientes de que un objeto como es el Hijo de Dios hecho hombre exigía un adecuado sujeto de conocimiento, o sea, una razón iluminada por la fe, una razón cristificada.
Sin embargo, a excepción, pensamos, de la elaborada por teólogos que eran también carismáticos y a menudo santos, como por ejemplo, limitándome a la tradición occidental, un San Anselmo de Aosta, un San Bernardo de Claraval, un Santo Tomás de Aquino, un San Buenaventura y antes todavía, obviamente, entre Oriente y Occidente, los padres de la Iglesia, la teología, generalmente en Occidente, ocupó un lugar destacado en el pasado, sobre todo reciente, más como una reflexión sobre Dios y sobre Jesús, un conocimiento, por tanto, casi desde afuera, más que desde lo más hondo del misterio considerado, y por participación en la fe y en el amor al conocimiento que Jesús tiene del Padre. Nadie conoce al Hijo, dijo Jesús, sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Este es un conocimiento que Jesús, mediante su Espíritu, da a su cuerpo místico, y que es acogido plenamente cuando se es uno en él, casi una sola mística persona. Por este carisma de la unidad se realiza la condición para que renazca precisamente una gran teología de Jesús, obviamente no del Jesús de 2000 años atrás, sino del Jesús que hoy vive en la Iglesia. De aquí también una segunda novedad. Esta teología, siendo la de Jesús que subió y está en el seno del Padre, que vive hoy en la unidad que es la Iglesia, se caracterizaría por su perspectiva desde el uno, o sea, desde Dios, donde todo existe en su verdadera realidad. Sería, por tanto, una perspectiva junto a las otras, que no las excluiría, es más, las presupondría y las valorizaría, pero al mismo tiempo podría ofrecer un aporte original para armonizarlas, pues las podría conducir a la unidad, iluminándolas en un horizonte nuevo. Además, ya que en cierto modo, como hemos mencionado, es una teología de Jesús, en el que todas las realidades creadas son recapituladas, ella también iluminaría las distintas ciencias, haciéndolas más verdaderas y más auténticas, y esto ya lo hemos experimentado. Es más, se puede soñar que vuelva a ser la madre, y ¿por qué no?, aunque en un sentido distinto al de la Edad Media, la reina, no destruyendo la legítima autonomía de cada una, sino volviendo a conducirlas a su verdadera raíz y a su verdadero fin. Rector magnífico, eminencias, excelencias, reverendos padres, señoras y señores, y todos los que olvido, ya que el doctorado que apenas me han conferido ha sido ocasionado por la teología que concierne al movimiento de los focolares, he tratado de detenerme un poco en ella. Espero haya sido de su agrado, y una vez más gracias, y que todo sea para la gloria de Dios.